Mi padre me obligó a cancelar mi boda por culpa de mi hermano, así que los desinvité. Soy James, tengo 30 años, y mi propio padre me exigió que cancelara mi boda por culpa de mi hermano. Así que desinvité a los dos. Antes de contarte sobre la confrontación explosiva que o destruiría definitivamente a mi familia o, de alguna manera milagrosa, la salvaría, hazme un favor, comenta de dónde estás viendo esto. Es bueno saber que hay alguien ahí del otro lado, y confía en mí, al final de todo esto, entenderás por qué. Todo comenzó con una llamada telefónica un martes. Recuerdo exactamente los detalles porque están grabados en mi memoria como una marca. Era una tarde sombría de noviembre, de esas en que el cielo es de un gris deprimente y uniforme, y la lluvia no llega a ser dramática, solo cubre todo con una niebla húmeda y miserable. Mi novia, el amor de mi vida, Emma, y yo estábamos sentados en el suelo de la sala, rodeados de pequeñas notas adhesivas de colores. Estábamos tratando de finalizar el esquema de asientos de nuestra boda en diciembre, riéndonos sobre qué primos causarían más confusión si se sentaran juntos. Era un momento perfecto, normal, de caos preboda. Hasta que mi celular vibró en la mesa de centro. La pantalla se iluminó con una palabra cargada, papá. Sonreí genuinamente, pensando que era solo una llamada para saber si su traje estaba listo. Hola, papá, ¿todo bien?, contesté, aún sonriendo. El silencio del otro lado fue la primera señal de alerta. Un silencio frío, pesado. Entonces su voz llegó, plana, sin ningún rastro de calor. James, necesitamos hablar sobre esta boda. La risa murió en mi garganta, y un nudo de ansiedad, viejo conocido, apretó mi estómago. Está bien. ¿Qué pasa? Necesito que la canceles. No pidió, no sugirió. Lo dijo como si fuera una orden cualquiera, como sacar la basura o cortar el césped. Una orden. Parpadeé, incrédulo, mirando por la ventana manchada de lluvia como si el mundo ahí afuera pudiera explicarme la locura que estaba escuchando. ¿Cancelar? Papá, la boda es en 4 semanas. Todos los depósitos son no reembolsables. Ya pagamos el lugar, el catering, el fotógrafo. No me importa el dinero, replicó, la voz cada vez más dura, más fría. Tu hermano, Michael, aún está sufriendo. Hace solo 7 meses que Marcus lo dejó plantado en el altar. Es profundamente irrespetuoso que andes restregando tu felicidad, esta fiesta enorme, en su cara. Necesitas tener un poco de decencia. Posterga la boda. Sentí un peso familiar hundirme por dentro, una manta sofocante de resentimiento. Era la sensación de siempre ser el segundo plano, el secundario en el drama sin fin que era la vida de mi hermano mayor. Miré a Emma. Su rostro, que antes estaba radiante de risa, ahora era un retrato de confusión y preocupación. ¿Postergar hasta cuándo?, pregunté, mi voz peligrosamente baja. Tal vez hasta el verano, cuando Michael esté mejor. Necesitas respetar sus sentimientos, James. Respetar sus sentimientos. Esa frase resonó por los pasillos de mi memoria, un estribillo de la infancia. Respetar los sentimientos de Michael cuando rompía mis juguetes. Ceder a las necesidades de Michael cuando quería el cuarto más grande. Apagar mi propia luz para que la suya brillara más. ¿Y para qué? Para que él tropezara por la vida, una confusión ambulante llena de malas decisiones, con nuestro padre siempre ahí para limpiar el desastre, y yo, para absorber los fragmentos emocionales. Esta vez, no. No en mi boda. No con Emma. Respiré profundo, centrándome. Él esperaba una discusión. Esperaba que gritara, que suplicara, que cediera. Pero no le di nada de eso. Le di la única cosa que no podía combatir, conformidad silenciosa. ¿Sabes qué, papá? Tienes razón. Entiendo. El silencio sorprendido del otro lado fue mi primera pequeña victoria. Qué bueno, dijo finalmente, la voz llena de satisfacción. Sabía que lo entenderías. Sí entiendo, respondí, mi voz calma y firme como un lago congelado. Gracias por dejarlo todo tan claro. Colgué el teléfono antes de que dijera algo más. Emma me miraba fijamente, ojos desorbitados de incredulidad. ¿James? ¿Qué estás haciendo? No vas a... Levanté la mano, sintiendo el corazón latir fuerte en el pecho, no de rabia, sino de liberación. Tomé mi laptop de la mesa, abrí un nuevo email, y comencé a escribir con dedos firmes, dirigiendo a, papá, Michael, copia para tía Patricia. Asunto, sobre la boda. Papá. Conforme a nuestra conversación, entiendo completamente tu posición. Tienes razón. Sería inapropiado que tú y Michael estén en una celebración que consideran irrespetuosa.
Considera este tu desinvitación formal. Seguiremos con la boda según lo planeado, el 12 de diciembre. Atentamente. James. Mi dedo se quedó sobre el botón de enviar por un único segundo que cortó la respiración. Entonces, hice clic. Y entonces mi celular comenzó a sonar. Y sonar. Y sonar. Se iluminaba con papá, después Michael, después papá otra vez. Como una avispa frenética y furiosa atrapada debajo de un vaso de vidrio. No contesté. Solo observé el aparato vibrar solo, consumiéndose en un frenesí sobre la mesa de centro. Miré a Emma, cuya boca estaba prácticamente en el suelo, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentí una extraña y profunda sensación de paz. La tormenta finalmente había llegado. Y yo estaba listo para ella. Para realmente entender por qué pude presionar enviar en ese email sin un temblor de duda, necesitas entender que aquello no fue sobre una llamada. Ni siquiera sobre la boda. Fue sobre 30 años de llamadas, de momentos, de 1000 cortes pequeños y casi imperceptibles que, poco a poco, me vaciaron por completo. Fue sobre la arquitectura de mi familia, una estructura construida sobre una base defectuosa desde el primer día. Mi padre, Robert, siempre vio a mi hermano mayor, Michael, como el sol. Era brillante, ruidoso, el centro del universo. Yo era, como mucho, la luna, ahí solo para reflejar su luz, una presencia silenciosa y constante en su órbita. Era una verdad tan fundamental como la gravedad dentro de nuestra casa. Recuerdo mi cumpleaños número 16 como si fuera una película que vi 100 veces. Estábamos en la entrada de nuestra casa modesta en los suburbios de Ohio. En el cumpleaños 16 de Michael, 2 años antes, un Toyota Camry 1988 medio usado, pero funcional, apareció en la entrada, envuelto con un lazo rojo ridículamente grande. Mi padre le dio una palmada en la espalda, con un orgullo tan fuerte que casi cegaba. Un hombre necesita su propio carro, declaró a quien quisiera escuchar. Durante semanas, el único tema era, el carro de Michael, la libertad de Michael, la entrada de Michael a la vida adulta. 2 años después, llegó mi turno. Me quedé en el mismo lugar, sobre el concreto agrietado, con el corazón acelerado, cargando esa esperanza tonta de adolescente. No esperaba un carro, no uno nuevo al menos, pero parte de mí soñaba con un gesto parecido. Una señal de que mi paso a la vida adulta también valía ser reconocido. Mi padre salió de casa, caminó hasta mí y estrechó mi mano firmemente. El apretón era fuerte, su expresión, seria. Feliz cumpleaños, hijo. Ahora eres un hombre. Y eso fue todo. Sin carro, sin lazo, sin declaración grandiosa. Solo un apretón de manos y el mensaje no dicho, pero absolutamente claro. Tú no eres él. Tu hito no es el suyo. Así era con todo. Un favoritismo constante, de baja intensidad, pero que moldeaba nuestras vidas. Michael era el atleta. Nunca fue excelente, solo lo suficientemente bueno. Pero si hacía un solo touchdown en un juego del colegio, mi padre se convertía en comentarista deportivo por una semana, recreando la jugada para cualquier vecino, cartero o cajero del mercado que aceptara escuchar. Entrenó al equipo de béisbol de Michael por 3 años, gritando hasta quedarse ronco al borde del campo. Yo era el académico. Silencioso. Viviendo con la nariz metida en los libros. En el penúltimo año del colegio, entré al equipo de debate. Amaba la lógica, la estrategia, el ajedrez verbal. Nos clasificamos para la final estatal. Fue un gran logro para nosotros, el resultado de un año entero de trabajo duro. La final sería un sábado. Mi padre había prometido que iría. Pero esa mañana, Michael, de vuelta del primer año de universidad, decidió que quería pescar con los amigos. Mi padre prefirió llevarlos al lago que asistir a mi final. No ve a los amigos tan seguido, fue la excusa. Ganamos el campeonato estatal ese día. Volví a casa con un trofeo pesado en la mochila. Mi padre estaba en el sofá, viendo TV. Le dije que ganamos. Solo murmuró. Ah, qué bueno. ¿Qué hay para cenar? La única persona que realmente me veía, que percibía quién era yo, era la hermana menor de mi madre, mi tía Patricia. Era mi madrina. Pero, en realidad, era mi refugio. Al día siguiente del torneo de debate. Apareció con una pizza de celebración y un ejemplar de Matar a un ruiseñor. No dijo una palabra sobre mi padre. Solo. Leí el resultado en el periódico local, James. Estoy tan increíblemente orgullosa de ti. ¿Celebramos? Nos sentamos en el porche del frente y comimos pizza.
Y ella me pidió que explicara los argumentos que había hecho, escuchando con un interés genuino. Fue ella quien me enseñó que mi voz, aunque silenciosa, merecía ser escuchada. Nunca dejes que nadie te haga sentir que tu luz no es lo suficientemente fuerte, me dijo una vez, mirándome a los ojos con una intensidad feroz. Tu mente es un regalo, James. Fue a ella a quien llamé cuando recibí mi carta de aceptación para una de las mejores universidades de ingeniería. La reacción de mi padre fue un suspiro y un comentario sobre el costo de la matrícula fuera del estado. La de tía Patricia fue un grito de pura alegría que casi reventó el teléfono. Me mandaba una caja con regalos cada mes durante mi primer año. Por eso, cuando conocí a Emma, supe que había encontrado a mi persona. Tenía esa misma cualidad, la capacidad de ver. Emma era brillante, una arquitecta prometedora con una mente afilada y un sentido del humor aún más cortante. Pero también era increíblemente gentil. Escuchaba. Veía más allá de mi exterior silencioso y veía quién era realmente por dentro. Celebraba mis logros en ingeniería de software con un entusiasmo genuino, algo que mi propia familia nunca logró demostrar. Y cargaba sus propias cicatrices, lo que hacía que comprendiera las mías. Recuerdo una noche, algunos meses después de que empezáramos a salir, estábamos sentados en mi pequeño y desordenado apartamento, compartiendo una botella barata de vino. Ella estaba trazando con el dedo el círculo de condensación que la copa dejaba en la mesa de centro. Mis padres. Comenzó, con la voz baja, no solo se divorciaron. Se detonaron. Fue una guerra de desgaste. Cada pequeña cosa se convertía en una batalla. Mi padre escondía los documentos financieros. Mi madre cambiaba las cerraduras. Pelearon por la casa, por el carro, hasta por el perro. Usaron a mi hermano y a mí como mensajeros, como armas uno contra el otro. Me miró, y sus ojos estaban llenos de una tristeza antigua, profunda, que hizo doler mi pecho. Recuerdo tener 12 años, sentada en las escaleras, escuchándolos gritar uno al otro en la cocina. Ya no era más sobre amor u odio. Era sobre ganar. Y al final, los dos perdieron. Destruyeron todo porque eran demasiado orgullosos, demasiado tercos para ceder. Solo tengo este miedo arraigado de ese tipo de conflicto. De ese punto sin retorno, donde todos simplemente le prenden fuego a todo. Extendí la mano y tomé la suya, pequeña y fría entre las mías. Nunca seremos así, prometí, y las palabras parecieron un voto sagrado. Nunca permitiré que seamos así. Mi familia, sin embargo, era una historia diferente. La dinámica, que siempre fue desequilibrada, se desplomó completamente después de que mi madre, Sara, muriera de cáncer, hace 5 años. Ella era la diplomática silenciosa, la fuerza suave que mantenía el equilibrio. Sin ella, el favoritismo de mi padre se llevó al extremo. Michael, cuya vida ya estaba en caída libre, el primer matrimonio desmoronándose, desempleado otra vez, volvió a vivir con mi padre. Yo, por otro lado, había construido mi vida y mi carrera en una ciudad a 3 horas de distancia, una distancia que era tanto física como emocional. El primer matrimonio de Michael con Linda había sido una gran ceremonia lujosa, financiada por mis padres. La primera boda de la familia, decía mi madre, los ojos brillando de orgullo. Duró 2 años. La versión oficial de la familia era que se alejaron. Pero recuerdo momentos específicos, incómodos, que contaban otra historia. Recuerdo una cena de acción de gracias mientras aún estaban casados. Linda estaba contando una historia divertida sobre el trabajo, cuando Michael la interrumpió en medio de la frase para quejarse, en voz alta, de que el puré de papas estaba frío. Toda la mesa se quedó en silencio. Linda se congeló, con una sonrisa forzada y dolorosa en la cara, sin decir nada. Él ni se dio cuenta. El mundo giraba alrededor de su comodidad, de sus necesidades. Tía Patricia después confirmó lo que ya sospechaba. Es igual al padre. Pero sin el sentido de responsabilidad, me dijo por teléfono una noche. Linda dijo que no podía mantener un trabajo. Esperaba que ella fuera una segunda madre, y hacía berrinches como un niño cuando no conseguía lo que quería. Se cansó de estar casada con un proyecto en lugar de una pareja. Después del divorcio, Michael quedó a la deriva, un residente permanente de mi antiguo cuarto de la infancia, mientras mi padre alimentaba su apatía. Entonces, puedes imaginar mi sorpresa cuando, en la Navidad de hace 2 años, Emma y yo anunciamos nuestro compromiso. La noticia fue recibida con una sonrisa tensa y forzada de Michael y un bueno, eso es. Algo por parte de mi padre. Y entonces, 3 semanas después, como si estuviera en competencia directa, Michael hizo su propio anuncio. Estaba comprometido. Con un barista de 24 años llamado Marcus, con quien salía desde hacía solo 6 meses.
Todo aquello parecía desesperadamente equivocado. Traté de hablar con él con gentileza, de hermano a hermano. Estábamos en la cocina de la casa de mi padre. Yo ayudaba con los platos, y Michael estaba apoyado en el mostrador, escroleando el celular, la luz azul de la pantalla iluminando su cara con esa expresión presumida. Oye, Mike, comencé, eligiendo mis palabras con el cuidado de un especialista en desarmar bombas. Este asunto con Marcus. Parece todo muy rápido. ¿Estás seguro de esto? Ni siquiera levantó los ojos del celular. ¿Y qué tienes que ver tú con eso? Soy tu hermano. Me importas. Solo quiero asegurarme de que seas feliz. Finalmente levantó la mirada, y sus ojos eran como astillas de hielo. No todos tienen la suerte de tener una relación perfecta, aprobada por la familia y universitaria como tú y Emma, dijo, con las palabras goteando un sarcasmo tan denso que parecía ácido. Tal vez algunos de nosotros necesitamos arriesgar para ser felices. Tú no entenderías. La provocación dio en el blanco. Fue una advertencia clara, una señal del resentimiento profundo que guardaba. Y creó una grieta definitiva en lo que ya era una relación frágil. Retrocedí, pero un presentimiento sombrío se instaló en mí. La boda que planearon fue una ceremonia pequeña, apresurada, en una iglesia local. La parte más extraña era la lista de invitados. Menos de 20 personas. ¿Y del lado de Marcus? Solo 3, 2 amigos y el gerente de la cafetería donde trabajaba. La excusa era que sus padres vivían en el extranjero y no podrían venir con tan poca anticipación. Era una bandera roja del tamaño de Texas, pero mi padre y Michael simplemente siguieron adelante, atrapados en la narrativa del gran regreso romántico de Michael. El día de la boda llegó. Estaba ahí, de traje, como padrino de Michael. Me sentía como un actor en una obra para la cual no había ensayado. Michael estaba hecho un manojo de nervios, caminando de un lado para el otro en la antesala de la iglesia, revisando el celular cada 2 minutos. Pasó 1 hora del horario acordado. Después, otra más. Los pocos invitados en los bancos murmuraban, moviéndose incómodos. Llamamos al celular de Marcus. Iba directo al buzón de voz. Cuando logramos hablar con sus amigos, sonaban evasivos y extremadamente incómodos. Finalmente, 3 horas después del horario acordado para el sí, Marcus mandó un único mensaje a Michael. Michael lo leyó y su cara, que hasta entonces estaba tensa de ansiedad, simplemente se desplomó. Me entregó el celular sin decir una palabra, la mano temblando. El mensaje decía: no puedo hacer esto. No estoy seguro. Lo siento. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, todo terminó. Marcus lo abandonó. Nunca más contestó una llamada, nunca respondió otro mensaje. Desapareció de la vida de Michael tan rápido como había aparecido. La humillación fue un espectáculo público. Al día siguiente, traté de estar presente para Michael. Fui a la casa de mi padre. Mike, dije, poniendo la mano en su hombro, lo siento mucho. Si necesitas cualquier cosa, cualquier cosa. Apartó mi mano como si fuera una araña. Estoy bien, gruñó. Solo quiero estar con mis amigos y con papá. No necesito tu lástima. Me estaba alejando, construyendo una fortaleza de resentimiento alrededor de sí mismo, con nuestro padre como arquitecto jefe. Me alejé, herido, pero respeté el espacio que pidió. 1 semana después, llamé para saber cómo estaba. No contestó. Cuando lo vi nuevamente, meses después, en una barbacoa familiar, era otra persona. Amargo, áspero, con los ojos siempre cargando una nube permanente de resentimiento dirigida directamente hacia mí. Cuando pregunté cómo estaba, respondió: seco. Deja de tratarme como un caso de caridad. Estoy bien. Entonces, cuando Emma y yo enviamos nuestras invitaciones elegantes, en papel crema, para nuestra boda en diciembre, ya no me sorprendió tanto la reacción. Michael llamó, hizo un comentario sarcástico sobre nuestra elección de casarnos en un jardín al aire libre, el lugar donde Emma y yo nos conocimos, y colgó. Esa misma noche, mi padre llamó. Y ahí fue cuando soltó la bomba, exigió que cancelara el día más feliz de mi vida para complacer el sufrimiento de un hermano que ni siquiera me hablaba. No era una historia nueva. Era solo el capítulo final, e insoportable, de un libro que estaba decidido a cerrar de una vez. Los días después de la desinvitación estuvieron marcados por un silencio tenso y sofocante. Mi padre y Michael no llamaron más. Se retiraron a un silencio herido y melancólico que, en muchos aspectos, era más perturbador que la rabia inicial. Sabía que aquello no era rendición. Era una retirada estratégica.
El silencio antes de una tormenta mucho más grande, mucho más calculada. La estrategia de mi padre cambió de ataque directo a manipulación emocional. Y su nuevo objetivo principal pasó a ser mi novia, Emma. Una semana después del email, llamó directamente a ella. No a mí, a ella. Su voz, me contó después, estaba cargada de una falsa cordialidad melosa. Nos invitó a cenar. Solo quiero preparar una buena comida para ustedes dos, dijo. Sin presión. Solo familia. Una oportunidad para conversar. Poner todo en claro. Sabía que era una trampa. La expresión poner todo en claro, en mi familia, siempre significó oportunidad para que mi padre imponga su voluntad. Esa noche, antes de ir a la casa de él, senté a Emma en el sofá. Las notas con el esquema de asientos aún estaban en la mesa de centro, reliquias de un tiempo más simple. Tomé sus manos en las mías, estaban frías. Escúchame, dije, mirando directamente a sus ojos, tratando de transmitir la gravedad de la situación. Esto no es un intento de paz. Es una emboscada. Va a tratar de manipularte con culpa. Va a hablar de mi madre. Apuesto todo. Va a hacer que esto sea cualquier cosa, menos lo que realmente es. Su incapacidad de dejarme ser feliz mientras Michael está miserable. Por favor, pase lo que pase, no aceptes cambiar ni una coma de nuestra boda. ¿Prometes? Necesitamos estar unidos. Asintió, con una expresión seria y determinada. Prometo. Somos un equipo. Pero podía ver la ansiedad girando en sus ojos, ese miedo antiguo y profundo de implosión familiar, el mismo que ya me había contado. Odiaba todo aquello, cada segundo, y mi padre estaba a punto de explotar ese miedo. La cena fue una clase magistral de guerra psicológica. La casa de mi padre, la casa en que crecí, olía a pollo asado y ajo, un aroma diseñado para evocar calor y nostalgia. Había puesto la vajilla buena, los platos que solo usábamos en Acción de Gracias y Navidad, una pista visual de que era una ocasión especial. Durante la primera hora, fue el anfitrión perfecto. Sirvió vino caro. Le preguntó a Emma sobre un proyecto reciente en el estudio de arquitectura. Se rió de sus historias, haciéndola sentir escuchada y valorada. No mencionó la boda ni una vez. Estaba preparando el terreno. Lentamente, seduciendo con gentileza y encanto ensayado. Entonces, cuando estábamos terminando el plato principal, hizo su movimiento. Se recostó en la silla, soltando un largo y teatral suspiro. Asumió una expresión nostálgica, mirando a un punto en la pared, justo arriba de la cabeza de Emma. «Sabes», dijo, la voz suave y trémula, llena de una nostalgia cuidadosamente fabricada, «tu madre, Sara, y yo. Tuvimos una boda tan simple. Fuimos al juzgado con solo nuestros padres y algunos amigos. 20 personas, como mucho. Guardamos cada centavo que teníamos». Pausa dramática. «Lo pusimos todo como entrada de esta casa aquí mismo». Miró a Emma, los ojos húmedos de lágrimas que no llegaron a caer. Una boda grande, todo ese alboroto. Es solo un día. Es solo una fiesta. ¿Pero una casa? Una casa es el cimiento de una vida. Ustedes tienen toda la vida por delante. Es una lástima desperdiciar tanto dinero en una fiesta, cuando podrían estar invirtiendo en el futuro. Sentí el calor subir por mi cuello. La hipocresía era para quitarse el aliento. La primera boda de Michael tuvo más de 100 invitados. «Papá», dije, con la voz tensa y baja, «tú pagaste casi todo de esa boda». Ni siquiera dudó. Ya estaba preparado. «Aquello fue diferente», dijo, con un gesto de desdén, como quien espanta una mosca molesta. «Fue la primera boda de la familia. Tu madre quería aquello para él. Estaba tan orgullosa. Tan feliz de verlo establecerse». Y entonces, como en un guión bien ensayado, las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Pero no solo estaba llorando, estaba representando el luto. «Estoy tan feliz», dijo, con la voz embargada, secándose la esquina del ojo con la servilleta, tan feliz de que ella al menos vio a uno de los hijos casarse antes de perderla. Dejó la frase en el aire, pesada, sofocante de culpa. Fue un golpe bajo, un recuerdo transformado en arma, y fue brutalmente eficaz. Vi la determinación de Emma, tan firme pocas horas antes, comenzar a desmoronarse. Su propia historia, el miedo de familias rotas y grietas irreparables, la hacía vulnerable a esa performance. Veía a un padre enlutado, no a un manipulador experto. Extendió la mano y la puso en su brazo. «Robert, está bien», dijo suavemente, con la voz llena de compasión que él no merecía. «Entendemos.
Ha sido difícil para todos ustedes. Observé, con la mandíbula tan trabada que me dolían los dientes, mientras mi padre se bañaba en su simpatía. Había encontrado el punto débil. La estaba atrayendo hacia él, creando una división entre nosotros, aislándome en mi propia mesa de comedor. Estaba a punto de decir algo afilado, final, que terminaría con esa farsa, cuando la puerta del frente se abrió. Y Michael entró. La puntualidad era, como siempre, teatralmente perfecta. Michael lanzó una sola mirada al rostro de nuestro padre cubierto de lágrimas y corrió a su lado, con una expresión de pánico fingido. «Papá. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo?» Me lanzó una mirada llena de veneno puro, posicionándose como el protector. Abrazó los hombros de mi padre, interpretando a la perfección el papel del hijo dedicado y amoroso. «Está bien, papá. Estoy aquí». Algunos de nosotros aún sabemos cómo respetar al propio padre. Eso fue la gota que derramó el vaso. La cuerda de mi paciencia, estirada al límite por 3 décadas, se rompió. ¿Respeto? Me escuché decir, en un tono grave que apenas reconocí. ¿Quieres hablar de respeto, Michael? Se volvió hacia mí, con la expresión cargada de una falsa indignación moral. Sí, quiero. Algo que claramente tú no entiendes. Quedándote ahí, desfilando tu vidita perfecta mientras sabes que él está sufriendo. Que yo estoy sufriendo. Es egoísmo. Es asqueroso. Lo que es asqueroso, contraataqué, levantándome de la silla, las palabras saliendo calientes y rápidas, es que tengas 33 años y aún te escondas detrás de papá cada vez que destruyes tu propia vida. Marcus no te dejó por culpa de mi boda, Michael. Te dejó por ti. Porque finalmente vio quién eres realmente. Su cara perdió el color. Mi padre se levantó de la silla de un salto, la cara morada de rabia. James, basta. No, no basta, ahora gritaba. Años de rabia tragada y resentimiento reprimido explotando como lava de un volcán dormido. Toda la vida me aparté. Me quedé callado. Tragué lo que me sobraba y aún agradecía por eso. Pero no voy a postergar mi boda. No voy a poner mi vida, mi futuro, en pausa por culpa de la puerta giratoria de malas decisiones de él. Y a diferencia de él, dije, señalando a Michael con el dedo tembloroso, yo solo planeo casarme una vez. Las palabras se quedaron en el aire, feas, verdaderas, liberadoras. Michael parecía haber recibido una bofetada. Emma estaba de pie, tirando de mi brazo, la cara blanca de susto y miedo. James, vámonos. Por favor. Solo salgamos de aquí. Logró arrastrarme hasta la puerta. Lo último que vi fue a mi padre consolando a Michael, que ahora lloraba en su hombro. Al salir, me volví una última vez y grité. La boda va a suceder, con o sin ustedes. Si tienen problema con eso, no aparezcan. El viaje de vuelta fue un silencio tenso, vibrante. Cuando entramos al apartamento, la represa emocional de Emma se rompió. ¿Qué fue eso, James? Gritó, con la voz temblorosa. ¿Gritar de esa manera? ¿Esas acusaciones? Esto es lo que hacían mis padres. Esta es mi peor pesadilla. Te estaba manipulando, Emma, ¿no te das cuenta? Aquello fue una actuación, y caíste de lleno, contraataqué, mi propio dolor y rabia haciéndome cruel. Es un padre enlutado, y Michael es tu hermano. ¿No puedes tener un poco de compasión? La compasión es el arma que usan contra nosotros. Fue nuestra primera pelea de verdad, fea, dolorosa, y dolió profundo. Dijimos cosas que no queríamos decir, y eventualmente encontramos el camino de vuelta a una tregua exhausta y frágil. Pero las grietas estaban ahí. Mi familia no solo estaba tratando de arruinar mi boda. Estaban logrando arruinar mi relación. Al día siguiente, mi celular sonó. Era mi tía Patricia. Su voz estaba sombría. James, querido, necesitamos hablar. Lo sé, tía Pat, suspiré, masajeando las sienes palpitantes. La cena fue un desastre completo. Es peor de lo que imaginas, dijo, con la voz baja y seria. Almorcé con tu prima Susan hoy. Es chismosa, sabes cómo es. Pero esta vez, estoy agradecida por eso. Me contó algo que me heló por dentro. Michael está llamando a toda la familia. A todos. Está diciendo que te has burlado de él desde que Marcus lo dejó. Está distorsionando toda la historia, diciendo que siempre fuiste envidioso de él y de Marcus, y que estás planeando esta boda grandiosa solo para restregar tu felicidad en su cara. Te está pintando como el villano, James. Esto ya no es más un desacuerdo.
Es una campaña de difamación. Me hundí en el sofá, el celular pesado en la mano. Todo encajó con una certeza nauseabunda. La entrada perfectamente cronometrada. La actuación frente a Emma. No era solo sobre impedir la boda. Era sobre destruir mi imagen, envenenar el pozo, voltear a toda la familia contra mí, para que yo pareciera el irracional. Esto no era una pelea familiar. Era una guerra. Y yo estaba luchando en el campo de batalla equivocado. Una determinación fría e implacable se apoderó de mí, extinguiendo las últimas brasas de mi arrebato emocional. Si querían tratarme como enemigo, dejaría de actuar como hijo y como hermano. La conversación con tía Patricia fue la pieza final, la que aclaró todo el rompecabezas. El juego había cambiado. Aquello ya no era más sobre heridas o dinámicas familiares disfuncionales. Era un ataque calculado, estratégico, contra mi carácter y, por consecuencia, contra la paz mental de Emma. Esta constatación no me hizo más enojado. Al menos, no de la manera explosiva como estaba durante la cena. Me dejó frío, enfocado. El James emocional y reactivo, que fue provocado hasta explotar, había desaparecido. En su lugar, surgió alguien que no esperaban, alguien que finalmente aprendió a jugar el mismo juego. Esa noche, después de que Emma se durmiera en un sueño agitado, me senté con mi notebook en la sala. La única luz venía del brillo pálido y clínico de la pantalla. Abrí la cadena de emails de la desinvitación original. Mis manos estaban firmes al hacer clic en responder a todos. Esta vez, no incluí solo a tía Patricia en copia. Agregué cuidadosamente los emails de mis tíos, de mis otras tías, y de los primos más cercanos, justamente aquellos que Michael estaba tratando de envenenar contra mí. Estaba sacando esta guerra de las sombras de las llamadas susurradas y trayéndola a la luz clara e innegable de un texto escrito. Asunto, una aclaración lamentable, pero necesaria. A mi familia. Escribo este email con el corazón pesado, pues se ha vuelto claro para mí que una narrativa falsa y perjudicial está circulando sobre mi carácter y sobre los motivos por los cuales estoy siguiendo adelante con mi boda con Emma. Se ha sugerido que estoy actuando por maldad o falta de respeto hacia mi hermano, Michael. Esto es categóricamente falso. Durante meses, traté de ofrecer apoyo ante su difícil situación, apoyo que fue consistente y agresivamente rechazado. En cambio, fui confrontado con exigencias para que sacrificara no solo compromisos financieros significativos, sino también mi propia felicidad, con el fin de acomodar sus sentimientos. Recientemente, y de forma aún más dolorosa, supe que Michael ha estado esparciendo activamente desinformación entre muchos de ustedes. Me ha retratado como un hermano cruel y burlón, distorsionando la verdad para alimentar su narrativa de victimización. Esto constituye una campaña deliberada y profundamente ofensiva para manchar mi reputación y aislarme de la familia que amo. Debido a estas acciones, ya no puedo confiar en que mi padre o mi hermano asistirían a mi boda con la intención de celebrar nuestra unión. Temo que estén ahí solo para causar una escena o continuar su campaña de manipulación emocional. Por lo tanto, para proteger lo que debe ser el día más feliz de nuestras vidas, mi decisión de desinvitarlos se mantiene. Esta no es una decisión que tomo a la ligera. Es un límite necesario que establezco para el bien de mi salud mental y para la integridad de mi matrimonio. Amo a esta familia, pero ya no permitiré ser usado como chivo expiatorio por problemas que no creé. Espero que algún día podamos encontrar un camino de sanación, pero ese camino no puede ser construido sobre una base de mentiras y manipulación. Con sincero pesar. James. Leí el texto 3 veces, asegurándome de que cada palabra fuera intencional y clara. Entonces hice clic en enviar. El sonido suave del email saliendo de la bandeja de salida sonó como una declaración de independencia, un sonido a la vez aterrador y profundamente liberador. La reacción fue inmediata. Y nuclear. A la mañana siguiente, desperté con un mensaje de voz de Michael. No trató de llamarme. No quería una conversación donde pudiera defenderme. Quería dejar una cicatriz de audio permanente. Puse el celular en mi oído, y su voz, un gruñido grave, distorsionado por la pura rabia, llenó mi cabeza. Hijo de puta, comenzó. ¿Crees que eres tan inteligente, tan superior, mandando ese email a todos, tratando de hacerme parecer el villano? Eres un mimado egoísta, siempre lo fuiste. Espero que tu bodita perfecta sea un desastre. Espero que Emma despierte un día y se dé cuenta de que se casó con un cobarde patético y sin columna vertebral y te deje. Espero que te traicione. Quiero que sientas al menos una fracción del dolor que me causaste. Estás muerto para mí. Lo escuché una sola vez, con el estómago revuelto. Después, lo borré. El veneno era chocante, pero también era esclarecedor. Esa no era la voz de alguien que está sufriendo.
Era la voz de alguien que quiere hacer sufrir a otros. Un animal acorralado, atacando con todo lo que le quedaba. Una hora después, un nuevo email llegó a mi bandeja de entrada. Esta vez, era de mi padre. Fue brutalmente corto, cada palabra como un golpe de martillo. ¿Asunto? Ninguno. James. Después del email que enviaste, demostrando un nivel de falta de respeto que jamás imaginé posible, ya no eres mi hijo. No me busques otra vez. No vuelvas a mi casa. Hiciste tu elección. Robert. Me quedé mirando esas palabras en la pantalla. Ya no eres mi hijo. Fue el equivalente emocional de una guillotina. Una parte de mí, el niño pequeño que pasó toda la vida tratando de ganar una migaja de aprobación, sintió un dolor agudo, cortante, en el fondo del pecho. Pero otra parte, más fuerte, simplemente. No sintió nada. Solo un vacío frío y silencioso donde antes existía una esperanza desesperada. Lo peor había pasado. Finalmente lo había dicho en voz alta. Y el mundo. No se acabó. Pero el peso de todo aquello comenzó a aplastarnos. Esa noche, Emma y yo tuvimos la peor pelea de nuestras vidas. No fue ruidosa y explosiva como la primera. Fue silenciosa y desesperada. Tal vez deberíamos simplemente escaparnos y casarnos solos, dijo, con la voz tensa. Los ojos llenos de lágrimas contenidas. No puedo más, James. No puedo. Tu familia nos está destruyendo. Esto es exactamente lo que siempre tuve miedo de que pasara. ¿Entonces los dejamos ganar? Contraataqué, con la voz apretada, tratando de esconder el dolor bajo la rabia. ¿Los dejamos controlar nuestras vidas a distancia? ¿Así es como vamos a vivir? ¿Siempre mirando por encima del hombro? ¿Siempre inclinándonos ante su drama eterno? No quiero vivir así, susurró, con la voz quebrada. No quiero contratar seguridad para mi propia boda. No quiero preguntarme qué miembros de tu familia me odian por las mentiras que tu hermano contó. Tengo miedo, James. Miedo de lo que pueden hacer ahora. Su miedo era una presencia física en la habitación, como una tercera persona en nuestra relación. Me sentía un fracaso completo, el protector que llevó a la persona amada directo a la línea de fuego. Fue mi punto más bajo. Desheredado por mi padre, maldecido por mi hermano. Y ahora, mi ancla, mi Emma, siendo arrastrada por la misma tormenta que había tratado de enfrentar. Me sentí total y completamente solo. La noche siguiente, mientras estaba sentado en la oscuridad, solo mirando la pantalla apagada del TV, mi celular sonó. Era tía Patricia. Su voz estaba diferente, ya no más enojada por mí, sino preocupada, silenciosa. James, dijo, acabo de salir del teléfono con Sofía. Sofía era la novia de mi padre. Una enfermera gentil y sensata con quien salía desde hacía como un año. No la conocía bien, pero siempre me pareció ser un tipo de ancla en las tormentas emocionales de mi padre. ¿Qué pasa con ella? Pregunté, sintiendo el estómago contraerse en un nudo familiar. Me llamó. Estaba desesperada. Dijo que después de que Robert te mandó ese email, simplemente se desplomó en el sillón. No habló nada. Se quedó ahí por horas, mirando la pared. Dijo que estaba gris, James. Su piel, color gris. Estaba frotándose el pecho, respirando de forma superficial. Se asustó. Pensó realmente que estaba teniendo un ataque cardíaco. Mi corazón se detuvo por un segundo. Una ola compleja e indeseada de preocupación me atravesó. ¿Está bien? Gracias a Dios es enfermera. Logró convencerlo de medir la presión con el aparato que tiene en casa. Me contó el resultado. Estaba altísima. Peligrosamente alta. Lo está obligando a ir al médico mañana por la mañana. Dijo, Robert, esta rabia te va a matar. Tía Patricia hizo una pausa y después agregó suavemente. Creo que rompiste algo en él, querido. O tal vez solo lo forzaste a enfrentar algo que se rehúsa a ver desde hace mucho, mucho tiempo. Colgué el teléfono. Una sensación nueva y extraña comenzó a invadir mi entumecimiento. No era triunfo. Era una premonición fría y sobria. Las piezas del tablero se estaban moviendo de formas que jamás podría haber previsto. La tormenta no había pasado. Solo estaba cambiando de forma, hacia algo mucho más serio que una simple pelea familiar. La semana final antes de la boda fue una mezcla surrealista de alegría profunda y aprensión constante. Por un lado, Emma y yo, después de llegar al fondo del abismo, reencontramos nuestro camino. La pelea fue horrible,
pero también fue reveladora. Salimos de ella más unidos que nunca, una pareja sólida e inquebrantable ante la tormenta. Nos sumergimos en los detalles finales, las flores, la música, los votos que escribimos juntos hasta tarde en la noche. Era nuestra burbuja de felicidad desafiante. Pero fuera de esa burbuja, había un silencio pesado e incierto viniendo del lado de la familia de mi padre. Un silencio que, a su manera, era tan fuerte como los gritos de antes. No escuché ni una palabra sobre su ida al médico. Sofía no llamó de nuevo. Tía Patricia dijo que tampoco estaba contestando sus llamadas. Era como si hubiera desaparecido en una niebla creada por él mismo. El no saber era una tortura silenciosa que roía los bordes de mi alegría. ¿Tratarían él y Michael de invadir la boda? ¿Usarían alguna otra táctica desesperada para arruinar nuestro día? La ansiedad era un zumbido constante bajo toda la emoción. Daniel, mi padrino y siempre práctico, organizó discretamente a algunos de nuestros amigos más fuertes para que estuvieran listos, actuando como una especie de seguridad informal. Odiaba la necesidad de aquello, odiaba que las cosas hubieran llegado a ese punto, pero también estaba agradecido por su precaución. Entonces, llegó la mañana de la boda. Desperté con una visión que parecía un regalo del universo. Era un día de diciembre límpido y perfecto. El cielo estaba de un azul brillante, sin nubes, y el aire frío era suficiente para hacerte sentir despierto y vivo. Nuestro lugar, el jardín botánico donde Emma y yo nos conocimos en una fiesta de amigos en común, había sido transformado. El equipo del catering y los floristas habían hecho magia. Luces centelleantes estaban entrelazadas en las ramas desnudas de los robles, y el pasillo estaba bordeado por arreglos de rosas blancas, ramas de pino y eucalipto plateado. Estaba más hermoso de lo que jamás podría haber imaginado. Estaba en una cabaña pequeña y rústica en la propiedad, arreglándome con mis padrinos. Mis manos temblaban ligeramente mientras trataba de ajustar la corbata por 10ª vez. Estaba a punto de casarme con el amor de mi vida. Debería estar solo extasiado. Y, en gran parte, lo estaba. Pero el nudo de recelo aún estaba ahí, firme en el estómago. Una piedra fría y dura. Fue cuando Daniel asomó la cabeza por la puerta, el rostro normalmente bien humorado ahora serio. «¿James? Tienes una visita». Mi sangre se heló. Mi primera reacción, mi primer miedo, Michael. ¿Es él?, pregunté. No, respondió Daniel, con la expresión indescifrable. Es tu padre. Está solo. Está solo parado ahí, cerca del roble grande. Mi corazón latía con fuerza contra las costillas. Era esto. La confrontación final. Respiré profundo, acomodé el saco y salí de la cabaña solo. Y ahí estaba, parado junto al roble antiguo, en el borde del jardín, pareciendo pequeño y completamente fuera de lugar en el traje de boda. No era el tirano manipulador de la cena. Era un hombre que parecía vaciado. La rabia había desaparecido, reemplazada por un cansancio profundo y exhausto hasta los huesos. Las arrugas en su cara parecían más profundas, y los hombros, normalmente rectos y orgullosos, ahora estaban encorvados. Fui caminando hacia él, los zapatos de cuero haciendo ruido sobre la grava del sendero. El sonido parecía demasiado fuerte en el silencio de la mañana. Me detuve a unos metros de distancia. No dije nada. Solo esperé. Ya no tenía más palabras. Me miró, y los ojos no estaban con rabia. Ni acusadores. Estaban llenos de una mezcla confusa, caótica, de arrepentimiento, vergüenza y puro miedo. Carraspeó, un sonido seco, áspero. El médico. Comenzó, con la voz casi un susurro. Dijo que mi presión. Que tengo el corazón de un hombre 20 años mayor. Dijo que, si no cambio las cosas, estoy en una ruta rápida hacia un derrame masivo. No un riesgo. Una ruta rápida. Se detuvo, mirando sus propias manos temblorosas. Dijo que el estrés es un veneno, James. Y que he estado bebiendo ese veneno toda la vida. Levantó la mirada, y esta vez encontró la mía. Aquello no era una disculpa. Era una confesión. Me quedé ahí, en esa salita fría de examen, con olor a alcohol y desinfectante. Y solo podía pensar en morir. Morir solo en esa casa enorme y vacía. Morir teniendo un hijo que me ve como una billetera y un facilitador, y otro que me odia con todas sus fuerzas. Ese no es el legado que quiero dejar. Tu madre. Dios. Tendría tanta vergüenza de mí. Dio un paso vacilante, arrastrando, más cerca. Miró más allá de mí, hacia el arco floral donde estaba a punto de casarme, hacia la vida que construí a pesar de él.
No tengo ninguna carta de Michael, dijo, con la voz quebrándose, como si la admisión le costara caro. No hablo con él desde hace 2 días. No está aquí. Solo soy yo. Estaba equivocado, James. Terriblemente, horriblemente equivocado. Fui un matón. Fui un cobarde. Traté de derribarte porque no sabía cómo levantar a Michael. Finalmente, me miró directamente a los ojos. Y por primera vez en 30 años, vi vulnerabilidad verdadera, cruda y sin disfraces, en los ojos de mi padre. Sé que no merezco estar aquí. Sé que merezco estar solo hoy. Pero estoy pidiendo. Como tu padre. ¿Aún puedo ir? ¿Puedo, por favor, ver a mi hijo casarse? Todo dentro de mí, cada parte herida y marcada de mi niño interior, gritaba para que dijera no. Para hacerlo sentir el dolor del rechazo que tan casualmente me infligió por tanto tiempo. Para dejarlo irse y enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero, al mirar a ese hombre roto y asustado frente a mí, no vi un monstruo. Vi un ser humano profundamente defectuoso, aterrorizado, que finalmente, y de forma brutal, había sido confrontado con su propia mortalidad. Respiré profundo, el aire frío y cortante llenando mis pulmones. Sí, papá, dije, con la voz ronca de una emoción que ni siquiera podía nombrar. Sí, puedes venir. El alivio que se apoderó de su cara fue tan profundo, tan absoluto, que dolió ver. Solo asintió, sin poder decir nada, y se volvió, caminando lentamente hacia el área de los invitados. Un hombre que recibió un perdón de última hora. La ceremonia fue un borrón hermoso y emocional. En el momento en que vi a Emma caminando hacia mí por el pasillo, su sonrisa tan brillante que opacaba el sol de invierno, el resto del mundo desapareció. Todo el drama, todo el dolor. Todo se desvaneció. Solo existía ella. Mientras decía mis votos, mirando a sus ojos, cada palabra fue dicha con todo mi ser. Éramos un equipo. Éramos una base. Habíamos resistido la tormenta. Y estábamos ahí. En la recepción, el ambiente era ligero y lleno de alegría, un contraste gritante con las semanas anteriores. El aire estaba repleto de risas. Mi padre se sentó en la mesa con tía Patricia y mis tíos. Estaba silencioso, observador, un fantasma en el banquete. Entonces llegó la hora de los discursos. Daniel hizo un brindis divertido y conmovedor, que me hizo reír y lagrimear al mismo tiempo. Olivia, la madrina de Emma, hizo un discurso tan hermoso que hizo llorar a todos. Y entonces, para mi completa sorpresa, mi padre se levantó. Un silencio cayó sobre el salón. Sentí la mano de Emma encontrar la mía debajo de la mesa, el apretón firme y reconfortante. Mi padre caminó hasta el micrófono, las manos temblando mientras sostenía una pequeña tarjeta doblada. Carraspeó. No soy bueno con los discursos, comenzó, la voz temblorosa, pero clara en esa sala silenciosa. Y sé que, en este momento, soy probablemente la última persona aquí que tiene derecho a levantarse y ofrecer cualquier tipo de sabiduría. Me miró directamente, la mirada firme. La mayoría de ustedes sabe, o al menos ha oído hablar, que mi hijo James y yo tuvimos nuestras dificultades recientemente. Y quiero decir, públicamente, frente a todos ustedes, que la culpa fue mía. 100% mía. Un suspiro colectivo, casi imperceptible, recorrió la sala. Vi a mis tías y tíos intercambiando miradas sorprendidas. Miren, continuó, la voz ahora más fuerte, como si decir la verdad lo estuviera liberando, estaba tan cegado por el luto por mi esposa, y por el miedo por uno de mis hijos, que dejé de ver al hombre increíble en que se había convertido el otro hijo. Dejé que mi miedo me convirtiera en un tirano. Dejé que mi orgullo me volviera cruel. Y, hace algunas semanas, un médico me dijo que estaba viviendo con tiempo contado. Y en ese momento, en esa sala fría y estéril, me di cuenta de que estaba desperdiciando ese tiempo de la peor manera posible. Estaba enfocado en todo lo que no importaba. Estaba tratando de sostener la debilidad en lugar de celebrar la fuerza. Desvió la mirada de mí y se dirigió a toda la sala, como si convirtiera a todos en testigos. Quiero que todos ustedes miren a mi hijo, James. Durante años, confundí su silencio con debilidad. Fui un tonto. Ese silencio es una fuerza profunda e inquebrantable. Durante años, vi su independencia como rechazo. Estaba equivocado. Es la prueba del carácter increíble que construyó por sí solo, muchas veces sin ninguna ayuda mía. Es leal, es brillante, y es el hombre más constante e íntegro que he conocido. Es un hombre mejor de lo que jamás fui. Lágrimas corrían libremente por el rostro de tía Patricia. Miré a Emma, ella también lloraba,
con una sonrisa radiante brillando entre las lágrimas. Sentí una presión cálida acumularse detrás de los ojos, una represa que mantenía desde hacía décadas, a punto de romperse. Mi padre levantó la copa. James, mantuviste tu posición. Protegiste a tu nueva familia. Hiciste lo que un hombre debe hacer. Y, al hacerlo, me mostraste lo que realmente importa. Estoy tan orgulloso de ti. Tu madre. Dios. Estaría desbordando de orgullo hoy. Por James y Emma, que la vida de ustedes juntos esté llena de la felicidad y la paz que tanto merecen. La sala explotó en aplausos. No eran palmas educadas. Era una explosión de aprobación, de alivio, de amor colectivo. Mientras mi padre volvía a su mesa, parecía 10 años más joven. Había enfrentado a sus demonios frente a todas las personas que amaba, y había elegido al hijo. La guerra había terminado, y de la forma más chocante e inesperada posible, todos ganamos. Después de los discursos, después de que los aplausos estruendosos cesaron y la banda comenzó a tocar una música suave, yo aún estaba ahí, completamente aturdido. Emma apretó mi mano bajo la mesa, los ojos brillando con una mezcla de amor y alivio. ¿Estás bien?, susurró, la voz embargada de emoción. No podía encontrar palabras. La garganta apretada. Solo asentí, con un único y brusco movimiento de cabeza. Me sentía como un hombre que pasó la vida esperando un huracán. Y entonces, en el último segundo, las nubes se abrieron y el sol brilló con la luz más intensa e inesperada posible. Pasé toda la vida deseando una fracción de ese tipo de validación de él. Y ahora, haberla recibido, tan públicamente, tan completamente, me dejó desorientado. Era como pisar tierra firme por primera vez después de una vida entera en alta mar. Más tarde esa noche, mientras la fiesta giraba a nuestro alrededor en un caos feliz de baile y risas, mi padre se acercó a nuestra mesa. Parecía torpe de nuevo, como un adolescente en el primer baile, sin saber los pasos. Pero, esta vez, no me miró a mí primero. Miró a Emma. Emma, le dijo, con la voz suave y respetuosa, ¿puedo? ¿Está bien si bailo con mi hijo? Emma sonrió, una sonrisa genuina, cálida, que llegó hasta los ojos. Creo que le encantaría, Robert. Me levanté, sintiendo como si me estuviera moviendo dentro de un sueño. Mi padre me condujo hasta el borde de la pista de baile, que estaba llena de parejas riendo. Encontramos un pequeño espacio, y la banda tocaba una melodía instrumental suave, una versión de una canción clásica que mi madre amaba. Nos quedamos ahí parados por un instante, en un silencio extraño, dos hombres que habían olvidado cómo simplemente ocupar el mismo espacio sin que hubiera conflicto, herida o malentendido entre ellos. Hablé en serio, allá arriba, James, dijo en voz baja, los ojos fijos en algún punto detrás de mí. Lo sé, papá, respondí, la voz ronca. Comenzamos a movernos con un paso de baile simple, torpe. Estábamos fuera de ritmo. Pisó mi pie una vez, y yo casi tropecé con el suyo. Éramos dos extraños tratando de aprender un baile que nunca habían practicado. Pero estábamos ahí, en la misma pista, moviéndonos, aunque vacilantes, en la misma dirección. Lo arruiné todo, dijo, la voz áspera de una vergüenza aún reciente, por mucho tiempo. Contigo, con Michael. Después de que tu madre murió. Simplemente. Me perdí. Creo que creí que, si lograba arreglar a Michael, si hacía que su vida funcionara, de alguna manera estaría cumpliendo una promesa a ella. Manteniendo su memoria viva a través de él. No necesitas arreglarlo, papá, dije, encontrando mi propia voz. Es un hombre adulto. Y mamá nos amaba igualmente. Habría querido que los dos fuéramos felices. No que uno de nosotros fuera el sacrificio del otro. Lo sé ahora, respondió, la voz embargada, como si luchara contra un sollozo atrapado. La alerta del médico me despertó. Pero verte hoy, tan fuerte, tan seguro de ti mismo, con una mujer maravillosa que te ama con tanta intensidad. Nunca necesitaste que te arreglara. Te arreglaste solo. Y fui ciego y terco para verlo. Por primera vez en esa pista de baile, encontró mi mirada. Tenía los ojos rojos, pero límpidos. Perdóname, James. Por todo. Por el carro. Por el campeonato de debate. Por todo. Lo siento mucho. Lo sé, papá, respondí, y esta vez las palabras no fueron solo un reconocimiento. Fueron una aceptación. Fueron perdón. Puse la mano en su hombro, un gesto que no hacía desde hacía más de una década, y terminamos el baile en un silencio compartido y cómodo. No fue una solución mágica. 30 años de heridas,
hábitos arraigados y dolores profundos no se deshacen en una canción de 3 minutos. Pero fue un comienzo. Fue un puente siendo construido, tabla por tabla, sobre un abismo que una vez creí intransitable. Después del baile, necesitaba respirar. Fui hasta la mesa de regalos, supuestamente para ver las tarjetas, pero en realidad solo para anclarme. Mis ojos fueron directo a un ramo grande y extravagante de lirios blancos y rosas rojas profundas, se destacaba entre las cajas envueltas y los sobres. Había una pequeña tarjeta blanca simple metida entre las flores. Supe quién era el remitente antes de abrirla. La tarjeta estaba escrita con la caligrafía descuidada y casi ilegible de Michael. Decía simplemente: «Felicitaciones, James. Perdóname». Me quedé ahí parado por un tiempo que pareció demasiado largo, sosteniendo ese pequeño pedazo de papel. No había venido. No había llamado. No me había enfrentado. Pero había enviado aquello. No era una disculpa completa. No era una explicación. Era una bandera blanca solitaria, viniendo de un campo de batalla que él mismo había quemado. Una parte de mí, la parte herida, aún enrabiada, seguía hirviendo. Las palabras del mensaje de voz aún resonaban, feas y distantes, en el fondo de mi mente. El recuerdo de su cara, distorsionada de rabia en la mesa de la cena, aún era vívido. Pero, al mirar las flores, esa disculpa simple, de solo 2 palabras, sentí también otra cosa. No era perdón. Aún no. Era compasión. Era una tristeza profunda, dolorida, por el hermano con quien había jugado en el arenero. Por el hermano que una vez admiré. Y por el hombre amargo y furioso en que se había convertido. Me di cuenta entonces de que mi victoria ese día no tenía que ver con su derrota. No era sobre hacerlo a él o hacer a mi padre pagar por los errores. Mi victoria era la boda en sí. Eran los votos que hice a Emma bajo el sol de invierno. Era la alegría en el rostro de nuestros amigos y familiares. Era el baile torpe, pero sanador, que tuve con mi padre. Gané al negarme a jugar su juego tóxico. Establecí un límite. Una línea firme, dolorosa. Innegociable. Y dije, de aquí no pasan. Estaba completamente preparado para perder a mi familia por eso. Pero, en lugar de eso, ese límite se convirtió en la única cosa que les dio una oportunidad de encontrar el camino de vuelta. Le dio a mi padre una razón para enfrentar su propia mortalidad. Y, por lo que parecía, dejó a mi hermano tan solo ante sus propias actitudes que no tuvo más opción que enviar ese gesto frágil, insuficiente, pero real de paz. Tomé la tarjeta, leí las 2 palabras una vez más, perdóname, y la guardé cuidadosamente en el bolsillo interno de mi saco, bien junto a mi pecho. Ese ramo era un signo de interrogación. Un símbolo de un futuro aún no escrito, aún incierto. Pero, por primera vez, parecía un futuro con posibilidad de sanación, no solo para mí, sino para todos nosotros. Y esa noche, bajo las luces centelleantes de mi propia boda, rodeado de amor. Eso era más que suficiente. El resto de la recepción pasó en un borrón de pura, genuina alegría. La nube pesada del drama familiar, que había estado sobre todo el compromiso, finalmente se había disipado, dejando atrás un aire ligero y límpido de resolución. Bailé con Emma hasta que me dolieron los pies. Compartí un abrazo emocionado con tía Patricia, que sostuvo mi cara entre sus manos y dijo: «Sabía que tenías esto dentro de ti, James. Siempre lo supe». Incluso tuve una breve, cálida conversación con mi padre antes de que se fuera. Fue simple, solo un apretón de manos que se convirtió en un abrazo torpe, pero genuino. Una promesa silenciosa de más conversaciones en el futuro, de un nuevo capítulo esperando ser escrito. Ese día no fue solo sobre una boda. Fue sobre una reivindicación. Reivindiqué mi propia historia. Mi propia felicidad. De las manos de quienes trataron de mantenerla como rehén. Algunos días después, Emma y yo estábamos a un mundo de distancia, en nuestra luna de miel en la isla exuberante y hermosa de Kauai. Estábamos sentados en la terraza de nuestro cuarto de hotel, mirando el azul profundo e imposible del Océano Pacífico. El aire era cálido y húmedo, impregnado con el olor dulce y embriagador de sal y plumería. Y la ansiedad constante, que había sido mi compañera indeseada por meses, había desaparecido, reemplazada por una paz profunda, tan vasta como el mar frente a mí. ¿En qué estás pensando?, Emma preguntó, apoyando la cabeza en mi hombro. Su cabello olía a coco y sol. En cómo tuvimos que luchar para llegar hasta aquí, respondí, mirando el horizonte donde el azul del cielo se encontraba con el azul del agua. Hace un mes, sinceramente pensé que todo esto se desmoronaría. Pensé que podría perderte. Nunca me habrías perdido, dijo suavemente, con firmeza.
Pero corríamos el riesgo de perdernos en medio del caos de ellos. Y no dejaste que eso pasara. Tenía razón. Mantuve la línea. Y fue lo más difícil y aterrador que jamás hice. Pasamos la semana siguiente en una burbuja soleada y feliz. Caminamos por valles verde esmeralda hasta encontrar cascadas escondidas, con el barro haciendo ruido bajo nuestras botas. Tomamos clases de surf, y pasamos más tiempo cayéndonos de la tabla y riendo que realmente agarrando olas. Comimos comidas increíbles en puestos de carretera, camarones al ajo servidos en un camión, piña fresca absurdamente dulce. No hablamos sobre mi familia. No necesitamos. Durante 7 días perfectos, fuimos solo James y Emma. Una pareja recién casada, feliz y normal. Era un vistazo de la vida por la que había estado luchando. Una vida definida por nuestra propia alegría, no por el drama de otras personas. En nuestro último día, mientras empacábamos nuestras cosas con cierta reluctancia, mi celular, que había pasado la semana casi en silencio, vibró con un mensaje de un número desconocido. Mi primer instinto fue un sobresalto, un reflejo residual de lucha o huida de los últimos meses. Mi estómago se contrajo. Abrí el mensaje con cautela. El mensaje tenía 5 palabras. 5 palabras que cambiaron todo de nuevo. Cuando vuelvas, ¿café? Me quedé mirando la pantalla, con el corazón dando una pequeña voltereta confusa dentro del pecho. ¿Michael? No era una disculpa. No de verdad. No era una explicación. Era una pregunta. Una invitación. Un pequeño y frágil paso fuera del silencio en el cual se había escondido desde la boda. Era tan diferente de sus declaraciones dramáticas habituales, o de sus ataques venenosos y llenos de maldiciones, que parecía extraño. Parecía real. Le mostré el celular a Emma. Leyó, los ojos abriéndose. Una sonrisa lenta se formó en su cara. «Guau», dijo, con la voz suave de sorpresa. «Esto es un comienzo. Un comienzo de verdad». «¿Es?», respondí, aún procesando. «Sí lo es». No sabía cómo responder. 1000 pensamientos y emociones conflictivas pasaron por mi cabeza. ¿Debería ignorar? ¿Debería hacerlo esforzarse, exigir una disculpa de verdad antes? ¿O simplemente aceptar y extender la mano de vuelta, tomar la rama de olivo que, tímidamente, estaba ofreciendo? Después de todo lo que había pasado, después de las mentiras y la manipulación, no podía darme el lujo de ser ingenuo. La esperanza era algo peligroso cuando se trataba de mi hermano. Más tarde esa tarde, mientras esperábamos en la puerta del aeropuerto de Lille para nuestro vuelo de vuelta, rodeados por el caos alegre de turistas, decidí que necesitaba consejo. Llamé a la única persona en quien confiaba para darme una perspectiva honesta y sabia. ¿Aló? ¿Tía Patricia? Soy James. Querido. ¿Cómo estuvo la luna de miel? ¿Te bronceaste? No me digas que pasaste todo el viaje encerrado en el cuarto. Su voz alegre resonó en el teléfono, un sonido reconfortante de normalidad. Fue perfecta, me reí. Y sí, me bronceé. Pero pasó algo. Y necesito tu opinión. Le conté sobre el mensaje inesperado de Michael. Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. Casi podía escuchar las ruedas girando en su mente. Bueno, mira eso, dijo finalmente, con un tono de genuino asombro en la voz. Creo que los milagros realmente suceden, después de todo. Pero, ¿esto es real? Pregunté, tocando la pregunta que no salía de mi cabeza. ¿Se puede confiar? Después de ese mensaje de voz, después de tratar de voltear a toda la familia contra mí, simplemente no sé si esto es solo otro juego suyo. Es una pregunta justa, dijo, y el tono se volvió más serio. Y normalmente, te diría que tengas mucho, mucho cuidado. Pero hay algo que tal vez te ayude a decidir. Es la coincidencia más extraña. Estaba en el supermercado ayer, aquí mismo en el pueblo, en el pasillo de frutas y verduras, y literalmente choqué con el carrito de Linda. ¿Linda? La primera esposa de Michael. Un fantasma de un pasado que había tratado de olvidar. Hacía años que no escuchaba ese nombre. No lo puedo creer, dije, acomodándome en la silla incómoda del aeropuerto. Créelo, continuó tía Patricia, y podía escuchar la emoción en su voz. Nos quedamos hablando ahí por unos 20 minutos. Empezamos a hablar de la vida, ponernos al día. Le conté que tú y Emma habían tenido una boda hermosa, y lo orgullosa que estaba de ti. Y entonces me contó algo increíble, James, algo que puede explicar ese mensaje. Mi estómago se contrajo, pero esta vez, fue de expectativa, no de miedo. ¿Qué dijo?
Dijo que Michael le llamó, completamente de la nada, hace como un mes, justo después de toda la confusión con las invitaciones de la boda. ¿Qué quería? Pregunté, conteniendo la respiración. Quería disculparse, dijo tía Patricia, la voz llena de asombro. Pidió disculpas por todo, James. Por la forma en que la trató durante el matrimonio, por haber sido egoísta, por nunca haber sido un verdadero compañero, por hacerla sentir pequeña. Dijo que lamentaba el hombre que había sido. No dio excusas. Simplemente se hizo responsable. Me quedé sin palabras. Este era un lado de mi hermano que nunca había visto. Nunca había siquiera imaginado que existía. El Michael que conocía no se disculpaba. ¿Culpa? Pero eso ni siquiera es la parte más sorprendente, dijo tía Patricia, la voz ahora más baja, más seria. Linda dijo que la razón por la que llamó es que comenzó a hacer terapia. Con un profesional. Le contó a Linda que todo lo que pasó contigo y con la boda lo hizo tocar fondo. Miró alrededor y se dio cuenta de que no tenía a nadie. Finalmente entendió que él era el denominador común en todas sus relaciones fracasadas. Le dijo que sabía que tenía muchos problemas que resolver y que ya no podía hacerlo solo. Estaba buscando ayuda, James. Las piezas del rompecabezas se encajaron con una claridad repentina e impresionante. El mensaje de texto no había sido un impulso aleatorio. No era un truco ni una manipulación. Era la primera acción tímida de un hombre que realmente estaba tratando de cambiar. El límite que impuse. El fondo que debe haber alcanzado cuando se quedó solo con su comportamiento tóxico y con un hermano que lo desheredó. Había sido el catalizador. Lo forzó a mirarse al espejo y, por primera vez en la vida, no le gustó lo que vio. ¿James? ¿Querido? ¿Aún estás ahí? Sí estoy, respondí, la voz cargada de una emoción que ni siquiera podía identificar. Aquí estoy. Un sentimiento de esperanza, más puro y más potente que cualquiera que jamás sentí antes, floreció en mi pecho. No era la esperanza ingenua e infantil de que todo sería perfecto de la noche a la mañana. Era una esperanza madura, realista. La esperanza de que el hermano que había perdido hacía tantos años, el mismo con quien construía fuertes en la sala, tal vez algún día lograra encontrar el camino de vuelta. Miré a Emma, que me observaba. Su expresión estaba llena de amor y apoyo inquebrantable. Sabía lo que necesitaba hacer. Tomé el celular y escribí una respuesta simple para mi hermano. Sí, Mike. Me gustaría eso. Sentado en esa silla de aeropuerto incómoda y genérica, esperando volver a casa, sentí la pieza final de mi historia personal encajar. Miré por la enorme ventana del terminal a los aviones despegando y aterrizando, cada uno una embarcación plateada llena de historias, de despedidas y reencuentros, cada uno con su propia trayectoria. Por primera vez, sentí que realmente estaba en control de la mía. Ya no estaba solo reaccionando a la turbulencia creada por otras personas. Estaba piloteando mi propia vida. Toda mi vida, viví con una suposición falsa y destructiva. Creía que, para mantener a mi familia, necesitaba ceder. Necesitaba contorsionarme hasta encajar en la forma que esperaban. Pensé que tenía que comprometer mis propias necesidades, mi felicidad, mi tiempo, para acomodar la fuerza gravitacional de las expectativas de mi padre y los dramas autodestructivos e interminables de mi hermano. Pensé que establecer un límite era un acto de agresión. Una declaración de guerra que inevitablemente me condenaría a un exilio permanente y solitario. Pero estaba profundamente equivocado. El límite que establecí no era un muro para mantenerlos alejados para siempre. Era una base que estaba construyendo para mí mismo. Una declaración clara y firme, no de odio, sino de autoestima. Era yo, finalmente, después de 30 años, mirándome al espejo y diciendo: mi paz importa. Mi matrimonio importa. Mi futuro importa. Mi felicidad no es negociable. Y, paradójicamente, ese acto único, el mismo que mi padre una vez llamó egoísmo, fue la única cosa que podría salvarnos. Provocó una crisis, sí. Pero fue una crisis necesaria. Una demolición controlada de una estructura que ya estaba podrida hasta el núcleo. Hizo que mi padre, confrontado tan directamente con su propia mortalidad, reevaluara toda su vida, sus relaciones, su legado. Hizo que mi hermano, privado de su mayor facilitador y completamente solo en el eco de su propia amargura, finalmente buscara la ayuda profesional que necesitaba desde hacía años. Yo no los arreglé. Emma no los arregló. Fueron forzados, por las consecuencias de sus propias acciones, a comenzar el largo y arduo proceso de arreglarse a sí mismos. Mi boda no fue lo que rompió a mi familia. Mi boda fue la prueba de presión que reveló las grietas profundas que ya estaban ahí.
Y mi negativa a dejar que mi futuro se desmoronara bajo esa presión fue lo que nos dio una oportunidad de construir algo nuevo, algo más saludable, sobre una base más honesta y estable. El camino adelante no sería simple, ni recto. Habría conversaciones difíciles. Habría momentos de desconfianza. Habría años de comportamientos tóxicos aprendidos para desaprender de todos los lados. Ese primer café con Michael no borraría mágicamente el pasado. Pero sería un punto de partida. Una posibilidad. Una sola puerta abriéndose en un pasillo largo y oscuro. Cuando nuestro vuelo fue llamado por el altavoz, me levanté y tomé la mano de Emma, entrelazando mis dedos con los suyos. Su mano en la mía era lo que llamaba hogar. Caminamos hacia la puerta de embarque, listos para volver a nuestra vida. El futuro ya no era más un territorio aterrador y desconocido que necesitaba atravesar esquivando las minas emocionales de mi familia. Era una página en blanco. Y, por primera vez, me sentía listo para escribir mi propia historia, con amor, con esperanza y con la fuerza silenciosa e inquebrantable de un hombre que finalmente sabía su propio valor. Gracias por escuchar mi historia. Espero que te haya tocado de alguna manera. Es un recordatorio de que, a veces, las decisiones más difíciles que tomamos, los límites que luchamos por defender, llevan a las formas más inesperadas y hermosas de sanación. ¿Alguna vez necesitaste establecer un límite difícil en tu propia vida para proteger tu paz? ¿Cuál fue el resultado?